Este personaje de aquí no solo ha acarreado continuamente abismos, no solo habilita equipos super free to play, no solo ella sola te puede rescatar varios personajes Pyros y Electros de la cuenta para que te armes un sobrecarga raro con la combinación que te dé la gana, sino que funciona perfectamente a C0. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Chevreuse, que viene ahora en el banner de Arlequino, y vamos a ver la manera óptima no solo de que te carree, porque en la segunda mitad las sobrecargas en este abismo están muy bien, sino que continuamente han puesto abismos donde pensaba yo personalmente como opinión y pensábamos en la comunidad que estaban beneficiando las sobrecargas para que se juegue más Chevreuse, y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que realmente sí es un equipo consistente que tiene muchas mecánicas aprovechables a día de hoy en el juego, sobre todo, no solo en este caso techos, que hablo yo mucho en este canal sobre techos y las mejores variantes de muchos equipos, sino sobre todo mínimos. Este personaje explota exponencialmente la mecánica de la mínima inversión. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón, el equipo del canal está muy agradecido, somos muchos y cada día más en el equipo del canal, y solo por hacer eso puedo agradeceroslo regalando una Bendy gratis al día a cada uno de vosotros. Quedan poquitos días al banner de Mabuika. Que aproveche si estáis comiendo, gracias, y dejadme en los comentarios qué estáis comiendo o qué hacéis mientras veis los vídeos. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la build legendaria de Chevreuse. Pues bien, número 1. Hay una cosa muy interesante que debo agradecer a mi comunidad porque estuvieron testeando hasta que encontraron esto, pero Chevreuse se puede jugar con casco de healing bonus siempre y cuando consigas suficiente vida para llegar al límite de vida para bufar, y eso te cura más que llevar la triple vida. Es decir, hay un punto en el que puede no ir triple vida y ser un poquito mejor. Número 2. Tiene varios sets que se pueden jugar, hablaremos de ellos. Y número 3, no se sube el ataque normal, pero diría que aunque su ulti sí es verdad que hace buen daño, no os calentéis. No hay que construir a Chevreuse a daño, hay que construir a Chevreuse a recarga de energía y a healing bonus en el casco con vida en el cáliz y en el reloj para que pueda no solo curar, sino activar completamente uno de sus talentos, que es un bufo de 40% de ataque al equipo. Ella, en los equipos de sobrecarga, hace incluso un poquito más que Bennett. Así que ahora vamos a hablar y ver todo eso. Pues bien, ¿qué es lo que hace? Número 1, su ataque normal no hace nada. Es un soporte, pero últimamente también los carries nos dan carries que se juegan 1-10-10, como Mabuika, como Kinich, como Moalani, es decir, no hay que subir el normal. Su habilidad elemental, metes el escopetazo. Y además, si el escopetazo lo estás golpeando cuando aparece la pasiva de Chevreuse, que es una marca de una bala justo al lado de su cabeza, y esa marca de la bala es la que te está diciendo que se activó la pasiva porque se ejecutó una sobrecarga, entonces al tirar la elemental vas a activar el resto de sus pasivas de bajada de resistencias, etcétera, y todo lo que aporta al equipo. Tiene una combinación donde básicamente inicias tirando la ulti de Chevreuse y luego tienes que tirar la elemental cargada. La primera de ellas genera partículas y luego, y esto lo explico con más detenimiento más adelante, pero la C4 es esta que te hace tener 2 escopetazos más, es decir, 3 escopetazos en total. La realidad de esto es A, que pierdes mucho tiempo tirando los 3 escopetazos, B, que no generan energía los 2 consiguientes, y C, que solo genera partículas el primer escopetazo, y si te quedas en campo dando el segundo y el tercero, la propia Chevreuse absorbe las partículas, y lo normal en los equipos de sobrecarga es que si llevas a Xiangling, te gustaría que sea Xiangling quien absorba las partículas del primer escopetazo cargado después de la ulti. ¿Por qué comento todo esto? Porque en la explicación de la rotación no tendríais que tirar el segundo y el tercero a pesar de tener la C4, cosa que en su momento cuando salió Chevreuse pensábamos, y pensaba yo concretamente, que podría generar partículas ya que te da más habilidades elementales, pero no. En el caso que lleves a Mabuika en el equipo para jugar un equipo de sobrecarga como el que estáis viendo en pantalla de Jae Miko, Mabuika, Fischl, etc., entonces en ese caso
como las partículas no son tan importantes, aquí sí podríais entonces tirar los 3 escopetazos con Chevreuse, ya que Mabuika, Fischl y Jae van a estar pegando fuera del campo, y ya cuando acabes de tirar toda la rotación y todas las ultis, puedes entrar con la ulti de Mabuika a hacer golpes con la moto. Y tendréis un equipo de sobrecarga muy poderoso. Todo esto, ¿para qué sirve, básicamente? Pues bien, sirve porque si haces una fuente electro en el campo, que pueden ser Jae, Fischl o el ojo de Raiden, y tiras la ulti de Chevreuse, que la ulti son muchísimos hits y no tiene más misterio, ahí con la ulti ya salta la sobrecarga, ya se activa la pasiva de Chevreuse que os expliqué, y vas a poder tirar la elemental cargada es muy importante, para activar la pasiva. Las dos pasivas son las siguientes. Pasiva número 1, si todo el equipo tiene piros y electros, esto es este trabalenguas tan extraño, que ni Low tiene el mismo trabalenguas, pero básicamente es que tienes que tener todo el equipo lleno de piros y electros. Si llevas, por ejemplo, una Nemo u otro elemento, ya no va a activarse esta pasiva, y dice al menos un piro o un electro. Es decir, no puedes jugar 4 piros, para que me entendáis, porque tú podrías jugar Chevreuse, Mabuika, Xiangling y Bennett, y jugar un monopiro y que Chevreuse te bufe. Pues no, si no hay mínimo un electro, no se activa. ¿Esto qué hace? Reducir resistencias piro y electro un 40% durante 6 segundos, pero se reactiva cada vez que posteriormente haya una sobrecarga. Es decir, es como un sombra verde continuo para todo el equipo. Es muy interesante. Segundo talento de ascensión. Ganas hasta un 40% de ataque por cada 1000 puntos de vida que tenga Chevreuse. Es decir, con 40.000 puntos de vida capeas, es decir, tienes el cap de este bufo de 40% de ataque. Has de conseguir 40.000. Es así de sencillo, y son 2 bufos muy poderosos. ¿Qué ocurre con todo esto? Que tu habilidad elemental también es la que activa el healing, que aquí viene el tema. Ella es healer del equipo, y la habilidad elemental activa el healing. ¿Cuánto cura? En proporción a su vida máxima. Vas a tener 40.000 de vida, que es bastante. ¿Cura mucho? No, cura de hecho menos que Cookie. Y Cookie tiene un healing relativamente pobre. Lo que pasa es que los equipos de Cookie tienen una distancia, los Hyperblooms principalmente, y eso hace que tengan mínima supervivencia. Pero Chevreuse es el personaje que prácticamente menos cura del juego, además, a pesar de ser tan útil. De ahí que si conseguís alcanzar estos 40.000 de vida y el casco incluido, que siempre hablo de este cambio en el tema de los cascos en muchos personajes, si con el propio casco incluido, como estáis viendo aquí, conseguís alcanzar 41.000 de vida, teniendo en cuenta e incluido el casco de healing bonus, es el coeficiente que más vida y más healing nos va a dar con Chevreuse al equipo, y eso va a hacer que sea mínimamente consistente. Aparte, ahora entro en las constelaciones, pero la C6 también hace un tick general de vida a todo el equipo del 10% de la vida máxima de Chevreuse, es decir, un tick de 4.000 si tienes 40.000, en mi caso tengo 41.000, pues 4.100 a todo el equipo, que será aproximadamente un poco menos de un tercio de la vida de todo el equipo, no es tanto. Con lo cual, el healing de Chevreuse es pobre, pero las pasivas y el kit del personaje es esto. ¿Funciona C0? Funciona perfectamente a C0 con todo este kit, así que es muy fuerte y muy interesante. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal, y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Constelaciones. Ya que muchos pensaréis en sacar a Arlequino con constelaciones o Clorinda con constelaciones, pueden caer constelaciones de Chevreuse quien no la tenga. Pero básicamente la C1, una vez cada 10 segundos, si hay una sobrecarga en el equipo, le vas a dar energía al personaje en uso. Una vez cada 10 segundos. Como las rotaciones con Xiangling y con Jae son de 20 segundos,
Va a ser 2 veces por rotación, con lo cual son 12 puntos de energía. 6 a un personaje que en ese momento active la sobrecarga y 6 a otro, ya que los equipos de sobrecarga, a menos que lleves una Raiden que esté en campo más tiempo, suelen ser de quick swap como los Bloom. Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Entonces se va a activar. Es como ser un poco batería encima de todos los buffos que aporta. Encima es una minimísima batería para el equipo. ¿Está bien? No está mal, no está rota y no es que tengáis que volveros loco, pero aporta. Es otro bufo aporte para el equipo. Luego, la C2 es de estas que dan igual. Es más multi-hits cuando tiras la ulti. Si tú tiras la ulti... Bueno, bombardeo, no, cuando tiras la elemental, al mantener el pulsar, hacer un objetivo con un disparo hacia la ubicación. Sí, cuando tiras la ulti y luego tiras la elemental, al tirar la elemental se genera más hits extra de piro para hacer más sobrecargas, una vez cada 10 segundos. Esto te podría dar más daño, pero sobre todo al activar sobrecargas, porque ya no va con daño. Es una C2 que es más hits y más tontería, no hace falta. Esto es la elemental más 3. Que la elemental más 3 sí sirve para curar más, la verdad, como veis aquí, curación continua y luego daño, ¿no? Pues al final la C3 te sirve para curar más, ya que su curación es muy mala, con lo cual sirve. La C4, tras usar la ulti, mantienes pulsado la elemental, te da 2 cargas más. Es lo que os explicaba. Si vas con Xiangling, no te conviene usar esto porque quieres que Xiangling absorba las partículas. Pero si vas con Mabuika, por lo que sea, o con Zoma, por si quieres jugar el Zoma en vez de Xiangling. Bueno, Zoma no, porque Zoma también tiene un coste muy alto y quieres que absorba las partículas. Pero si vas con Mabuika, aquí sí puedes hacer ulti y tirar 3 elementales cargadas seguidas además. Luego, esto es la ulti más 3, que no niego que tenga buen escalado de daño, hace buen daño la ulti, pero no recomiendo que busquéis por habilidad ni nada porque no vais a poder buscarla prácticamente si la construís bien. Y la C6 es esta tan compleja que es un byte. ¿Por qué es un byte? ¿O por qué creo o digo que es un byte? Porque se plantea mucho texto y nos quiere recordar a las C6 de los soportes dedicados, como Faruzan, Gorou, Sara, etc. Mika, que dice, a C6 te da bono año Piro y bono año Electro y no sé qué, y mucho texto, ¿no? La realidad es que es un byte, es una C6 relativamente mala y no vais a aprovecharla, no os volváis locos por esta C6. Ayuda un poquito y aporta, pero sin ir más lejos, es mala. Primera mitad de la pasiva. De 12 segundos después de tirar tu habilidad elemental, es decir, al final de la primera rotación, no al principio, al final o a la mitad. Al principio sería, por ejemplo, Jin o, por ejemplo, Xianjun. Tiras la ulti, ¡pa!, te cura todo el equipo de repente. Esto no, esto es con 12 segundos de retardo. Haces esto de curar 10% de vida a todo el equipo, de la vida de Chebruce. Esto no está mal, es más healing. Segunda mitad, el baiteo. Dice, después que un personaje reciba curación a causa de tu habilidad elemental, spoiler, los tics no solo son pequeños, sino que son lentos, cura muy despacio. Obtiene 20% de bono año Piro y Electro. Dura 8 segundos, se acumula 3 veces. ¿Qué ocurre? Que al final es darle 8 segundos de bono año Piro a los distintos personajes del equipo poco a poco, pero la rotación suele arrancar con una fuente Electro, luego entra Chebruce y luego ya tiras el resto de cosas del equipo, ¿no? Entonces, realmente, para que un personaje en campo reciba los 3 stacks del 20×3, 60% de bono de daño, Piro o Electro, debe estar en campo por lo menos 6-7 segundos. Recién a los 6 segundos, después de 3 ticks, que son muy lentos, acaba de adquirir los 60% de bono año elemental. Los equipos de Chebruce, aunque se juegue por ejemplo con Raiden que está 7 segundos en campo, cuando Raiden ya está en los últimos segundos antes de salir, le da igual tener 60% de daño elemental porque va a cambiar. Entonces es un bufo que se puede adaptar decentemente al quick swap y pues uno obtiene 20, luego cambias de personaje y otro obtiene 20, y luego cambias y otro obtiene 28 segundos, y básicamente digamos que se podría traducir como un 20% de bono año Electro y Piro, es decir, elemental general a todo el equipo. Pero no está tan roto como las C6 de los soportes dedicados. Es un aporte extra, es interesante, pero no os matéis por la C6. Construcción. Ella tiene 2 principales construcciones. Principal construcción número 1, nobleza. Y recomendaré siempre jugar nobleza por lo siguiente. Muchas veces Chebruce no puede ir nobleza si tienes otro nobleza. Y el personaje que literalmente rompe todo Genshin Impact y va con nobleza todo el rato es el señor Bennett. Hay un vídeo aquí hablando de Bennett, que es el que se llama el mayor problema de Genshin Impact o algo así.
Y no es un problema malo, o sea, simplemente a mí Bennett me gusta mucho y antes que la gente realmente le dice tanto cariño, yo lo triple coroné y lo quise jugar de carry allá por Inazuma al principio del juego. Y Bennett es un personaje que a día de hoy es prácticamente insustituible. ¿Qué ocurre? Que concretamente con Chevreuse se puede jugar equipos de sobrecarga de Chevreuse más Bennett y entonces Bennett lleva sobrecarga y Chevreuse puede llevar el son de antaño, que sí consigue activarlo, que sí bufa los stacks del son de antaño, el daño infligido de ciertos hits del equipo, pero es verdad que el equipo tiene una cantidad bárbara de multihits y tampoco te vas a aprovechar bien del son de antaño. Recomendación personal: aunque perfectamente puedas jugar un equipo de Bennett, Fischl, Xiangling, Chevreuse, y muy buen sobrecarga de hecho, y juegas a Bennett carry en campo C6, recomendaría liberar a Bennett para otro equipo y que por comodidad no juguéis Bennett con Chevreuse. Si no jugáis Bennett con los equipos de sobrecarga, entonces Chevreuse siempre quedará libre para llevar el set de nobleza. Así que llevarle a Chevreuse set de nobleza principalmente para aprovechar ese bufo al equipo y luego jugar otro piro que puede ser Xiangling, Mabuika o incluso Zoma para que vaya reaplicando hits de piro y dos electros básicamente. Fischl diría que es la core principal por los multihits y el otro electro puede ser lo que os dé la gana. Podéis jugar a Clorinde, podéis jugar a Raiden, podéis jugar a Yae, podéis jugar a lo que os apetezca, Beidou incluso, y vais cambiando y rotando y dando ataques normales, pero recomendaría principalmente jugar la nobleza y no jugarla junto a Bennett. En cualquier caso, incluso llevar Bennett instructor y no Bennett nobleza. Luego, ¿qué lleva ella? Vida en el casco si no llegáis a los 40.000. Si veis que llegáis a 40.000 teniendo incluido el casco de healing bonus, como en este caso que me da 15% de vida, entonces vida, healing bonus, que es la forma en la que más curación os va a dar y va a hacer bien su trabajo de ser el healer del equipo. Y en los substat hay que buscar en la flor y en la pluma vida porcentual y recarga, y aquí como ya tenemos vida, hay que buscar simplemente recarga en los substat. Ahora, las armas, básicamente hay dos armas para ella. Se podría mencionar el Favonius, típico de llevar Favonius, que dé partículas al equipo y que busques probabilidad para que se active el Favonius. Concretamente creo que Chevreuse no necesita esto, los equipos de sobrecarga tienen buena generación de energía, suelen jugarse dos electros para la consonancia electro, que por cada reacción electro salta una partícula electro adicional, con lo cual ya tienes más energía, y no solo eso, sino que Fischl es un personaje que genera una cantidad de energía enorme. Por eso siempre escucháis a los creadores decir que Fischl es una batería. Y aparte, Chevreuse, si lo haces bien, genera energía para el equipo, y aparte tiene la C1 quien consiga la C1 que le da más energía al equipo. Entonces, en mi opinión, se podría hacer la mítica de Favonius y probabilidad, pero no lo recomiendo. ¿Qué es lo que recomiendo? Pues bien, número 1, hay un arma de la Forja de Fontaine, que creo que en esta cuenta no la tengo en la otra, en la Free to Play, que básicamente es... sí la tengo. Que es la retribución de la justicia. Este arma es como este arma, pero en peor. ¿Por qué? Este arma de aquí es el mejor arma para Chevreuse y de hecho es un arma para Chevreuse y punto. Prácticamente no lo usa nadie más este arma. ¿Qué hace este arma? Te da mucha vida y al realizar una curación, es decir, siempre, el personaje en concreto, en este caso Chevreuse, obtiene 16 puntos de energía elemental una vez cada 10 segundos. Entonces, una vez cada 10 segundos en rotaciones de 20 con Xiangling o Beidou o Yae o un montón de personajes de 20 segundos, o Raiden tiene 18, vais a regenerar 32 puntos de energía con Chevreuse, teniendo en cuenta que tiene coste de 60 en la ulti. Es decir, pasa a tener un coste de 28. Incluso si sin querer activáis vosotros mismos esto, 28 menos 6 es 22. Chevreuse pasa a tener un coste de 22 de energía con este arma. Y este es su mejor arma. ¿Por qué menciono este otro arma? Porque primero te da menos vida, este es de la Forja de Fontaine, este podéis adquirirlo cuando sea en cualquier momento. Este fue de evento y quizá no la tenéis. Te da menos vida total por el tema de alcanzar la vida máxima y el casco de healing bonus y demás. Y aparte, si veis la pasiva dice es igual, pero en vez de al realizar una curación, dice al recibir una curación. Entonces, al tirar esto tendréis que intentar quedaros un segundo más para que después de tu elemental, Chevreuse reciba un hit de su misma curación para activar este arma. Esto perjudicaría la energía que luego le prestas a Xiangling en el caso de que lleves una Xiangling en el equipo, con lo que expliqué de la C4 y toda la historia. Pero
si por lo que sea jugáis Mabuika, o os da igual la energía, o si Xiangling tiene mucha más recarga y siempre tiene perma ulti, y coincidís y hacéis bien la rotación con la C4 de hacer ulti elemental cargada por 3, elemental cargada, entonces ella, en el transcurso de las 2 elementales después de la primera, va a activar esto. Lo que ocurre que tiene que estar en campo y recibirla, con lo cual en vez de utilizar 2 veces la pasiva como este arma, que son 32 de energía, solo regenerará 16 de energía. Es decir, resumen, este arma, para los nuevos que no tenéis el anterior, que esta fue de evento y no se puede conseguir, es su mejor arma, pero está un poco pocha. La verdad es que está un poco pocha. Pero siempre podéis, como digo, hacerla del Favonius con casco de probabilidad, aunque no lo recomiendo. Recomendaría más llevar esto, aunque sea triple vida, porque sí podréis activar esta pasiva al menos una vez. Y no hay más armas que recomiende. Si sois muy free to play a R-1 y acabáis de empezar, podéis llevar la borla negra que le da vida. Pero se puede perfectamente a Rs muy bajitos sacar un prototipo, uno nada más al menos, y conseguir este arma para Chevreuse, que os ayudará un poquito más por la energía. ¿Cómo funciona? Pues primero hay que llegar a 40.000 de vida, y si con el casco de Healing Bonus tenéis 40.000 de vida, entonces es la mejor combinación. Si no llegáis, entonces hay que llevar la triple vida, y la recarga, depende de los equipos y las rotaciones, al menos recomendaría conseguir al menos 150. La verdad es que por el cálculo que os he hecho con su arma y la C1, como veis tiene un coste de 22, creo que fue lo que os dije, 60 menos 32 menos 6 de la C1, 22, con lo cual, si lo hacéis muy bien, en muchos equipos con 130 tendrá perma ulti, hasta menos incluso. Pero si no tenéis su arma, si no tenéis la C1, si no conocéis muy bien cómo funcionan las partículas de Genshin o un largo etcétera, recomendaría como mínimo sacar 150, a veces un poquito más, para asegurarte que tienes perma ulti todo el rato. Y a partir de ahí, lo que queráis. He visto gente, como digo, recomendar probabilidad, porque su ulti tiene buen escalado y hace daño y tal. Buscar lo que os apetezca. Va a ser complicado. Como mínimo, sacar la vida suficiente para activar el buffo 40% de ataque, que son 40.000 de vida, y luego potenciar el healing con el casco de Healing Bonus, y luego la recarga para que tenga perma ulti, porque al final necesitas esa ulti. Luego ya lo que os apetezca. Si queréis buscar un poco de maestría en substat, como la mía, para que haga daño de sobrecarga, que los equipos de sobrecarga, el daño de la sobrecarga funciona y se escala con el nivel del personaje que la ejecuta y la maestría, un poco más de maestría. La probabilidad, ya digo, yo no lo recomiendo, pero he visto mucha gente recomendarla. Y luego, los equipos, básicamente, como explicaba antes, simplemente hay que llevar 2 electros, 2 piros o 3 piros, como mínimo un electro, Fischl principalmente para activar las sobrecargas. Y recomendaría no jugarla con Bennett por el tema de que chocan el set de nobleza, pero si lo jugáis con Bennett, podéis jugar a Bennett carry en campo, es decir, tirando su ulti y pegando continuamente básicos imbuidos de piro y la elemental cada 2 segundos, que la tienes con tu ulti, porque sabéis que Bennett dentro del campo reduce mucho el cooldown de su habilidad elemental y tienes mucho daño y muchos multi-hits. Y ya está, sus equipos es básicamente eso. A partir de ahí puedes poner un carry piro, un carry electro. Si vas un carry electro está muy bien llevar eso, 2 electros, 2 piros. Si llevas un carry piro, como mínimo intenta buscar a Fischl. Fischl es muy buena compañera de Chevreuse porque hace mucha cantidad de golpes muy rápido por la C6 y por el talento que cada vez que hay una reacción electro salta un golpe adicional electro. Y mi opinión personal para terminar, podéis llevar los equipos de sobrecarga al cielo, pero recomiendo, y lo que más rendimiento le da a Chevreuse, es que todo lo fuerte lo liberéis para hacer más equipos. Por ejemplo, Mabuika y Bennett, liberarlo para jugar un equipo pues de Mabuika y Bennett. Y Chevreuse, aprovechéis los personajes que menos uso le estáis dando últimamente, y una Fischl principalmente. Y si Mabuika os libera una Xiangling, Xiangling también funciona muy bien en este equipo, pero también sobre todo pues Beidou, o como estaréis viendo de fondo mientras hablo, los gameplays de cómo me pasé el full 4 estrellas en este último abismo jugando Dori, que la tenía por ahí, y dije, va, equipo a Dori, juego Dori, Fischl, Xiangling, Chevreuse, toma. Y me deja obviamente Mabuika libre para otros equipos y Bennett libre para otros equipos, y como veis, ahí estoy jugando Dori con el equipo de sobrecarga. Porque la ulti de Dori tiene un hilito, y ese hilito, si está en medio del enemigo, no solo hace muchos multi-hits para la segunda mitad de este abismo, sino que además tantos multi-hits se ejecutan muy rápido, más sobrecargas para ampliar el daño. ¡Poquito más! Esta es la build de Chevreuse. Espero que hayáis aprendido muchísimo, que la construyáis muy bien y que os lleve al cielo. Creo que va a ser la última build de Chevreuse. Como sabéis, este año, final de 2024, principios de 2025, estoy haciendo la última build legendaria de cada personaje, porque hay mucho power creep y mucho personaje nuevo, y al final parece que todo lo nuevo
aporta cada vez menos a lo anterior, sobre todo, por ejemplo, Gaming cambió con Citlali y algunos personajes cambiaron con Xilonen como Neuvillette, pero ya hice la build de Neuvillette después de Xilonen, así que poquito más con Neuvillette y seguramente alguna actualización de Arlequino que veréis dentro de poco por el canal, o la habréis visto ya, no estoy seguro si la subí antes, pero como siempre digo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, darle amor a todos los vídeos del canal y chaito, que estéis muy bien.